Buenas tardes a todos, muchas gracias. Eh, Primero comienzo por agradecer al Indian American Institute for Democracy y a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así como a la Universidad para la Paz por organizar este foro y por invitarme a participar. En particular, un saludo a mis colegas y compatriotas Beatriz Rangel, Rafael Casado y Juan Carlos Sáenz. Un reconocimiento a Víctor Hugo Guerra por editar y coordinar esta obra y por tan excelente trabajo. Un saludo a mis compañeros de panel. Bueno, en 5 minutos no es mucho lo que podemos ahondar, pero yo quisiera centrarme particularmente en el tema de la corrupción. La corrupción es la semilla, es el germen de, de todas estas economías criminales que están descritas muy bien en el libro. Y este tema lo trata magistralmente el doctor Francisco Rojas Aravena en su introducción de la obra y cuando afirma, además, que la corrupción abre grandes espacios al crimen organizado y ambos erosionan la base de los sistemas democráticos y la cohesión social. El lavado de activos, cada vez más significativo, tiene grandes impactos en los sistemas financieros y los de comercio, pero la mayor preocupación está en la seguridad. Sabemos que la corrupción debilita la democracia y la institucionalidad del Estado y tiene consecuencias de todo orden que afectan esencialmente el desarrollo de los pueblos y dependiendo de cuánto haya penetrado en la sociedad puede tener efectos perversos y devastadores. Sus consecuencias son de todo orden y dependiendo en cuanto más haya penetrado en la sociedad puede afectar de distinta manera con efectos dañinos. El caso de mi país, Venezuela, la corrupción ha permeado a todos los sectores de la sociedad y sus instituciones, promovida y apoyada desde las propias autoridades, con la gravedad y las consecuencias nefastas de todo orden y de todo tipo. Y a ello se une la impunidad, que impulsa y perpetúa los actos de corrupción. Una dupla nefasta y por ello impide que se establezcan los mecanismos efectivos para erradicarla y además evita el acceso efectivo a una justicia independiente porque la corrupción ha permeado incluso al área judicial. Em, la corrupción eh, usualmente estaba enfocada hacia la administración pública. Em, Bueno, naturalmente, porque el funcionario público es el que está más expuesto a la corrupción, porque debido a su cargo puede hacerse de prebendas y de beneficios personales. Sin embargo, hoy en día ya tenemos una normativa internacional eh, contenida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero que tiene un germen en la Convención Interamericana contra la Corrupción paradójicamente propuesta por Venezuela y firmada en Caracas en el año de 1996, que es el primer instrumento que reconoce que la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada, que tiene trascendencia internacional y resalta la preocupación de la comunidad americana por los estrechos lazos entre la corrupción y los ingresos provenientes del narcotráfico. En esa oportunidad se planteó, y lo hizo Venezuela, lo que no se logró, que los actos de corrupción y las sanciones fueran más allá de los funcionarios públicos y entonces se sancionara a los actores privados cuya actuación fuera en detrimento del patrimonio público. Hoy en día, gracias a Dios, en la Convención de las Naciones Unidas se estableció pues todo un capítulo para el sector privado y la participación de la sociedad civil. Esto lo aborda de manera muy especial Víctor Hugo Guerra en su trabajo sobre el Estado posnacional y señala que la empresa privada responsable implementa medidas, invierte recursos y aprueba políticas internas contra el soborno y la corrupción. Afirma, como todos sabemos, que la corrupción es uno de los grandes flagelos de la humanidad y basta leer el índice de percepción de corrupción que publica anualmente
transparencia internacional. Uno de los aspectos fundamentales de la corrupción es el tema de las víctimas. Hoy en día la corrupción ya afecta incluso genera violación de los derechos humanos e incluso puede dar lugar a víctimas que son invisibles o que no se reconocen, como lo señala la doctora Claudette Bernot en el texto de su trabajo en relación con lo que tiene que ver con la infracción de las marcas o con el contrabando. Yo quisiera concluir con una frase del propio doctor Rojas Aravena en su introducción y con la cual comencé, cuando él señala que enfrentar de manera decidida los temas de corrupción es parte de las tareas esenciales de la sociedad para limitar los espacios de los actores ilegales. La corrupción hace vulnerable el imperio de la ley y establece espacios territoriales de impunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted.